La hermana Diana dice que... Ya, ¿Ya? ¿Regresaste? ¿Está todo bien? ya. Regresé, tuvimos un problema técnico que se me apagó el Sí, no. computador. Así que les pido disculpas. Eso es para que veas que estamos en vivo, no estamos. Así que, bueno, nuevamente vamos a retomar. ¿Estamos grabando? Ok. Ya, lo que decía con respecto a Shabbat, tenemos como título de esta clase Shabbat más que un mandamiento. Así que le pido disculpas por la desconexión, nunca nos había pasado. Y a veces cuando suceden estas cosas, yo a veces digo, por algo pasa. Y a veces el Creador, cuando quiere bendecirnos, cuando ve la intención del corazón, sabe que siempre el enemigo busca la forma de frustrar estos maravillosos temas que son de Shabbat. Para mí, como dije al principio de mis clases, mire, yo he enseñado muchas clases, he enseñado hartas temáticas en la vida de diferentes temas. Y para mí los temas más importantes que me ha tocado dar ha sido referente a Shabbat. Para mí es un honor enseñar Shabbat, poderle hablar a las personas acerca de Shabbat y que se puedan conectar con el Creador, para mí es un verdadero honor. Y con todo ese honor, con toda esa responsabilidad y ese amor que tengo, de verdad lo hago con todo ese corazón para que las personas puedan entender, elevarse y recibir toda la herencia y saber todo lo que conlleva celebrar este día santo y este maravilloso regalo que el Creador nos ha dado desde el comienzo de su creación. Así que, retomando, vamos a Éxodo 20, verso 1. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Shemot 20, verso 1. El verso 2 dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Los mandamientos que el Dios le dio al pueblo de Israel también nos competen a nosotros. También son para nosotros. Y la primera mención que hace Dios cuando entrega los mandamientos dice, acuérdense que yo soy su Dios, que los saqué de Egipto, donde estaban esclavos, los saqué de ahí. Entonces, Dios tiene como fin recordarle al hombre que los sacó de un lugar donde no eran felices, donde no había libertad, donde había sufrimiento, donde había enfermedad. Y de ahí Dios los sacó. Entonces le hace este recordatorio, acuérdense, estos mandamientos se los doy por alguna razón. Allá estaban sufriendo, allá estaban padeciendo hambre, estaban padeciendo angustia, injusticia, no podían tener reposo también. Trabajaban por decirlo de una forma, de lunes a lunes sin descanso. Y Dios los saca con mano fuerte, los lleva al desierto y les dice, recuerden que los saqué con mano fuerte de ahí. Y mis mandamientos son la forma de protección. O sea, ahora que los saqué de Egipto, están en un lugar donde yo pongo un cerco alrededor de ustedes, donde ahora nadie los va a poder tocar, donde la injusticia que en algún momento tuvieron ustedes, ahora ya no lo van a tener más. Toda esa enfermedades, todo ese trabajo sin descanso ya no va a ser tema del recuerdo. Ahora en adelante vamos a escribir una nueva etapa con ustedes y mi forma de darles estos mandamientos es la protección que yo les doy. Por eso tenemos que asociar los mandamientos con la salida de Egipto, con el sufrimiento que ellos estaban pasando allá. Entonces, por años creemos, o la religión le hace creer a la persona que los mandamientos son fastidios, que los mandamientos son carga. Un hijo, cuando un padre le da instrucciones, dígame, ¿qué hijo se pone feliz, se pone contento cuando un padre le da instrucciones o le dice, mira, estas son las labores que tienes que hacer en el día? O simplemente le enseña a cómo tiene que ser la vida. Le dice, a mis hijas yo muchas veces le enseño, le digo, hija, ustedes tienen que estudiar, aprendan a leer, dedíquense a las matemáticas, dedíquense a lo que es importante en su vida. Y quizás ellas no me entienden ahora. ¿Por qué? Porque creen que uno le está poniendo carga. Pero el día de mañana, cuando ellas sean profesionales, ellas me van a dar gracias por las instrucciones. Nosotros como padres corregimos a nuestros hijos de acuerdo a la visión y de acuerdo al entendimiento que tenemos. Un padre quizás muchas veces ni siquiera le pregunta al hijo el parecer, simplemente le dice, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y muchas veces el niño ni siquiera
se goza con las instrucciones, cuando hay responsabilidades que tienen que hacer su pieza, ordenar su ropa, ayudar en las cosas del hogar, los hijos muchas veces no les gusta la disciplina, no les gusta la instrucción, pero la forma que nosotros como padres tenemos para que ellos puedan crecer en responsabilidad, crecer como personas hábiles también, que no crezcan también siendo ociosos, sino para eso nosotros los instruimos. Nosotros como ya gente adulta, ahora entendemos todos aquellos regaños, todas aquellas cosas que nuestros padres hicieron con nosotros. Recién ahora, cuando somos adultos, decimos, gracias, padre, quizás se te pasó la mano en algunas correcciones, pero agradecemos la corrección y las instrucciones. Entonces, si nosotros viéramos que la instrucción del Creador tiene como fin elevarnos, protegernos, ¿sabe qué? Nos deleitaríamos con respecto a sus mandamientos. Bueno, los 10 mandamientos, esa palabra está mal pronunciada. Cuando nosotros estudiamos la Torá, el término correcto es las 10 enunciaciones o las 10 pronunciaciones. ¿Ok? Y estas enunciaciones es la forma que Dios tiene para hacernos recordar y para que no vivamos de nuevo en esclavitud. Por eso comienza Éxodo 20 repitiéndonos o recordándonos el Creador, acuérdate, estos son los mandamientos que te doy cuando yo te saqué de Egipto, donde eras esclavo. Entonces, el que no quiere vivir en mandamientos, automáticamente en alguna área su vida va a volver a la esclavitud. Por eso los mandamientos tienen como resultado a nosotros darnos una libertad, protegernos. No es una carga. El maestro Yeshua dijo, los mandamientos del Creador no son gravosos. O sea, el que quiere entender esto se va a gozar y va a decir, yo salí de Egipto, salí donde no tenía libertad, salí donde tenía esclavitud, salí donde tenía enfermedad, donde tenía pobreza, donde injustamente me agobiaron y ahora vengo a los caminos del Creador y en los caminos del Creador tengo estos mandamientos que son la protección. Si yo no quiero estar protegido, automáticamente en alguna área voy a volver a esa esclavitud. Entonces tenemos que entender eso, sobre todo el tema con Shabbat. Ahora les voy a decir por qué. Entonces, las leyes o los preceptos del Creador no son malos, son buenos. ¿Ya? En Éxodo 20, verso 8, o en Shemot, dice lo siguiente. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabajarás 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate, dice, de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que descansó el séptimo día, por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. En Deuteronomio 5:12 también habla lo mismo y dice, observa el día sábado y conságralo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. En Deuteronomio 5:15 dice, y recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor te manda a observar el día sábado. La primera mención que hace el Creador con Moisés o el pueblo de Israel en Éxodo 20 es acuérdate del Creador, acuérdate de consagrar el día de reposo. O sea, si hay que acordarse es porque no es un mandamiento nuevo. Este es un mandamiento que Dios le dio a Adán. Eso está en la primera clase, pero vamos a repetir un poco. Dios cuando crea el mundo, el universo, el cielo, las estrellas, todo lo creado, en 6 días dice que el último día creó al hombre. Y la Cábala nos enseña de que cada día
tiene como propósito englobar o enseñorear el día anterior. Entonces, cuando Dios crea todo, lo último que necesitaba para crear era al hombre, para gobernar toda la creación, para bendecir la creación. Por eso Dios le dice a Adán, le dice, tú vas a bendecir la tierra, tú la vas a multiplicar, tú vas a señorear la tierra. O sea, el que tenía el poder y la responsabilidad de bendecir a la tierra era Adán. Pero, sin embargo, cuando Dios ve a Adán, Dios hace algo superior para poder bendecir a Adán y crea el día séptimo, el día de reposo. Si cada día tiene la opción de bendecir los días anteriores, Shabbat es el día que tiene como objetivo bendecir toda la creación, aún al ser humano. Por eso, Adán no podría él ser un hombre bendecido si no estaba la bendición sobre él. Y esa bendición era el día de reposo. Aquí hay que ver que Dios no tiene por qué descansar, porque Él no se cansa. Él es un ser infinito, él es un ser de poder ilimitado. Entonces, cuando la palabra nos enseña de que Él descansó, tenemos que entender que Dios no es un hombre como nosotros que tiene la necesidad de descansar. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que ese día es el día que completa la creación, donde ya completó todo lo que está hecho. Imagínense todos los árboles, todas las frutas, todos los animales, bestias, ángeles, cielo, universos, planetas. El hombre ya estaba todo creado. Y cuando está todo creado, descansa dando a entender, mira, este es el día ahora, yo puedo descansar y disfrutar ahora de todo lo que está creado. Entonces, cuando nosotros entendemos este mandamiento, y el día sábado, ¿sabe lo que nosotros hacemos? Primeramente, como Dios le dijo a Moisés, acuérdate de que en 6 días Dios hizo la creación. Entonces, cuando nosotros llegamos al día sábado, al día del Shabbat, lo que hacemos, nos conectamos y tomamos conciencia que de ahí en adelante lo tenemos todo. No sé si me entendió aquello que acabo de decir. Cuando yo hago Shabbat, cuando usted hace Shabbat del día sábado, el viernes de la noche que comienza Shabbat, hasta el sábado en la tarde, cuando comenzamos a celebrar este día, estamos diciéndole al universo, ya lo tengo todo. Por eso estoy descansando, estoy imitando a mi Padre Celestial, estoy conectándome con la creación. Primeramente, tengo que celebrar este día por conexión con el Creador. No es un mandamiento solamente dado al pueblo de Israel, como Dios lo da acá, sino que le dice, acuérdate, porque este mandamiento primero Dios se lo dio a Adán. De ahí en adelante fue la transmisión oral que se traspasó este mandamiento. O sea, más que un mandamiento, este es un deleite. Es decirle a Dios, gracias Padre, porque no me falta nada, porque tú has hecho toda mi creación perfecta. Y por eso ahora vengo y consagro y conmemoro este día por lo que tú hiciste. Y segundo, en Deuteronomio, vuelve Dios a repetir los mandamientos y le dice, ahora acuérdate de guardar el día de reposo. Dice, porque yo te saqué de Egipto. Entonces, aquí vemos las dos causas por las que tenemos que celebrar el día de reposo. Primero, conmemorar la creación. Todas las bendiciones que nosotros tenemos. Por eso en Shabbat, ¿saben lo que nosotros hacemos? Y esto lo vamos a enseñar más adelante, pero estas son pinceladas. En Shabbat lo que nosotros hacemos, invitamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del universo, a compartir y a conectarse con nosotros en ese día. Por eso ese día es un día de honor, es un día de ponerte la mejor ropa, el mejor traje, lo mejor que tengas y poner en tu mesa lo mejor que puedas tener, de acuerdo a tu presupuesto económico, obviamente, pero ten algo que represente la bendición que Dios te ha dado. Por eso en Shabbat es un día donde nosotros recibimos al Dios del universo, a Kadosh Baruj Hu, Hashem, a El Ein Sof, como usted le quiera llamar, pero a nuestro Padre Celestial lo recibimos en Shabbat. Y ese día nosotros nos preparamos, hacemos lo mejor, porque ese día es un día especial.
Es un día donde conectamos con la bendición, donde damos gracias por todas las bendiciones. Sé que tú le puedes dar gracias a Dios cada día y eso no quita. Pero ese día especial, Dios lo dejó para conmemorarlo, para que el hombre y Dios se conectaran. Entonces no es un descanso solamente, no, que dijo Dios, voy a descansar porque ya me siento fatigado. No, Dios ese día lo dejó para que el hombre pueda conectarse con él. Por eso Shabbat es el día más importante, es la punta de lanza, como decimos, de todas las bendiciones. No podemos celebrar las otras festividades si no entendemos el principio de celebrar Shabbat. Shabbat debe ser el fundamento, el cimiento para todas las bendiciones que hay. Y en Shabbat colocamos lo mejor que podemos colocar. En Israel, yo escucho muchas historias también y mensajes con respecto a Shabbat y se dice que los judíos que celebran Shabbat ya terminan Shabbat y ya están comenzando a ver qué van a prepararse para el próximo Shabbat. Y van al almacén y compran la mejor carne que encuentran. Y la compran desde ya para Shabbat. Ya se piensan a preparar para Shabbat. Después van a un lugar y encuentran algo mejor a lo que compraron y dicen, no, esto es mejor. Esto se lo guardo al Creador. Ese día, mire, hay un secreto que se lo voy a decir. Todo lo que tú gastes o inviertas en Shabbat, en el cielo te lo van a duplicar. Te lo van a triplicar. Hasta te lo pueden multiplicar por 6, por 10 veces. Todo lo que tú gastes en Shabbat no es una pérdida, es una inversión. Comienza con esa mentalidad a hacerlo. No, ¿y de dónde voy a sacar? ¿Qué voy a gastar? No. Si fuera el presidente del país, de tu país, a tu hogar a visitarte, ¿cómo lo atenderías tú? ¿Lo atenderías con la mejor ropa? ¿Colocarías lo mejor que pudieras? ¿Pedirías prestado? Pero darías la mejor impresión. En Shabbat tú tienes a alguien superior a tu presidente, a tu embajador, a mi presidente. Por eso en Shabbat nosotros nos vestimos de honor, de excelencia y colocamos lo mejor, sabiendo aún y teniendo la revelación de que el cielo eso te lo va a devolver, te lo va a multiplicar. Así que no es una pérdida. Aquí, así es. Sigamos. Entonces, Shabbat nos conecta con la creación. Y segundo, nos hace recordar también que salimos de una esclavitud. Entonces, todo aquel que celebra Shabbat recuerda que es un hombre bendecido y que es un hombre libre. Por eso es importante celebrar Shabbat. Somos bendecidos y a la vez recordamos que Dios nos sacó de la esclavitud, de la depresión, de la enfermedad o de en algún momento estar exiliado en algunas áreas. Vamos a... Aquí tengo unos tipos de esclavitud que hay. Bueno, la esclavitud de Egipto no solo tipifica una esclavitud también de conciencia, que también lo es. Muchas veces nuestra conciencia está cauterizada, no tenemos elevación, no podemos subir de conciencia, no podemos ver cosas espirituales, conectar con el Creador. Y el paso para poder elevarnos es comenzar a celebrar Shabbat. Se dice que en Shabbat hay un intelecto adicional que viene. Mire, uno de los secretos por qué el pueblo de Israel es bendecido, ellos tienen más de 200 premios Nobel. Ellos manejan la economía del mundo entero. Ellos tienen los instrumentos y las creaciones más importantes del mundo. ¿Y saben por qué? Porque ellos encontraron un secreto, que en Shabbat hay intelectos adicionales. Hay incluso intelectos de los sadik, de los justos, que ya pasaron por esta etapa y nos vienen a ayudar en Shabbat. Hay muchos secretos acerca de eso. Quizá usted no me crea esto, pero incluso hay cabalistas que dicen que cuando tú compras un pescado, por decirlo de una forma, tú oras, bendices ese alimento y dicen que chispas de los justos están ahí para a nosotros elevarnos también, para que nuestra conciencia, nuestra dieta también nos lleve a una elevación. Esos son secretos que algunos cabalistas han llegado a entender. Entonces, usted vea, quizás no me crea mucho a mí, pero vea la evidencia de lo que es el pueblo de Israel hoy en día.
Un pueblo que donde va es bendecido. Los grandes multi y billonarios están en Israel, manejan la economía del mundo. Los 200 y tantos premios Nobel que tiene es por ese motivo. También está la esclavitud física, donde muchas veces estamos absorbidos de situaciones. Yo conozco muchos casos de gente que comienza a celebrar Shabbat y dice, ¿cómo puedo hacer para librarme de esta esclavitud física? Y nadie te está diciendo que dejes tu trabajo. No, pero cuando está el deseo de celebrar Shabbat, en algunos casos, el Creador te abre una puerta superior donde puedas trabajar de lunes a viernes y descansar en Shabbat. Yo no quiero que nadie me malentienda con respecto a Shabbat, porque incluso a mí me ha tocado trabajar en sábado. Pero ¿qué hago? Cuando estoy trabajando, me conecto igual con el Creador. Me voy orado en la mañana, me conecto a una enseñanza, estoy escuchando palabras, estoy escuchando música de adoración y me conecto. Si el Creador todavía no me da la oportunidad de dejar el día sábado o no trabajarlo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a diferencia de los que vivimos fuera de Israel, nosotros sí tenemos que trabajar los días sábados. Entonces, mientras podamos cumplirlo, hagámoslo. El que puede descansar el sábado, conéctese al Creador, conéctese en oración, estudiemos la Torá, la Parashat, estudiemos todos los secretos que más podamos, llenémonos de intelecto y toda esa energía espiritual va a ver cómo se va a reflejar durante la semana. En Israel es diferente, porque en Israel es una ley. Usted un día sábado no va a encontrar nada abierto, no va a encontrar vehículos que estén trabajando, almacenes abiertos, nada, nada de nada, porque todo el pueblo de Israel ha entendido y fue un mandamiento para ellos. Entonces el pueblo de Israel lo tiene como una ley de Estado nacional, por decirlo de una forma. Lo mismo acá en Chile cuando se declara un feriado irrenunciable, usted por donde vaya no va a encontrar ningún almacén abierto. Ojalá fuera así en Shabbat, pero no nos queda de otra. Pero si pudiéramos nosotros descansar ese día y reposarlo y dedicarnos al mundo espiritual, ¿sabe qué? Vamos a ver cómo nuestra bendición va a empezar a aumentar. Yo se lo digo por experiencia, desde que comenzamos a hacer Shabbat, mire, se disipa la pobreza, se disipan las enfermedades, se disipan las esclavitudes, aquellos lazos que uno ha hecho con otras personas hace mucho tiempo atrás, cuando estábamos en Egipto, hablando metafóricamente. ¿Quién no ha hecho un lazo con alguien y todavía no se puede deshacer de algo, de un yugo desigual? Y ahí estamos, ¿cómo me salgo de esto? No sé cómo salir de este negocio o de este acuerdo que hice por años con una persona y no sé cómo hacerlo. Comienza a hacer Shabbat y esa esclavitud, Dios se va a encargar de irla soltando, de irla disolviendo. Entonces, todo tipo de esclavitud va a ser rompida, va a ser disuelta, todo tipo de esclavitud. Todo aquello que nos esclaviza, nos hace también vivir en el materialismo. Por eso, en Shabbat nosotros tenemos que olvidarnos de lo material. ¿Sabes por qué? Porque durante 6 días Dios ya te bendijo. Durante 6 días Dios te proveyó. Y Dios quiere que ese día digas, gracias Padre por todo lo que me has dado. Este día es para ti. Este día te lo consagro a ti, te lo dedico a ti, porque este día significa que voy a recargarme de energía, voy a llenarme de espiritualidad y ahora en adelante voy a seguir confiando en que me sigues proveyendo. ¿Qué pasó al pueblo de Israel? Ahí en Éxodo 16, antes de que Dios entregara los mandamientos, Dios vio que el pueblo se estaba quejando, que no tenía comida, ¿y qué hace Dios? Les comienza a dar el maná, ¿sí o no? Comienza a dar el maná y todavía los mandamientos no se estaban dando. Eso sale ahí en Éxodo 16. Entonces, ¿Dios qué hace? Le dice, en 6 días ustedes van a recoger el maná, pero el sexto día van a recoger una doble porción. Y el séptimo día ustedes nadie va a recoger maná porque no van a encontrar maná. Por más que quisieran encontrar maná, ese día no lo van a encontrar. Y aún los mandamientos nos estaban dados. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Creador? Que ese mandamiento de Shabbat o de descanso viene desde la creación. ¿Se da cuenta? No es algo que Dios se lo dio al pueblo de Israel nomás. Y también, esto lo dije en la clase pasada, y lo voy a volver a repetir, y
este mundo terrenal es el reflejo del mundo espiritual. Dice que esto es la sombra de lo que está en el Gan Edén, o en el mundo de Arsilú, o en el mundo de la creación, o de donde está la emanación. Entonces, por ende, todo lo que vemos aquí ya está creado en el cielo. Y si el día séptimo no caía maná, era porque en el cielo también estaban festejando o celebrando el Shabbat. De donde quisiera que el Shabbat saliera o que él lo creara, ese día no caía maná. Y todavía los mandamientos no estaban dados. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel se olvidaron, y la desesperación que hizo que la gente el día guardara una porción adicional o se levantaran el domingo a buscar maná y no encontraron nada. ¿Y qué nos está enseñando el Creador con esto? Que tenemos que confiar en su provisión. Que si durante la semana nosotros hemos recibido su bendición, su favor, todo lo que viene de parte del Creador, el día sábado yo tengo que gozarme y seguir creyendo que el próximo día vuelve a caer maná. Va a volver a caer su provisión del cielo. De donde sea que venga, Dios lo va a seguir dando. Entonces, entendemos que Shabbat es más que un mandamiento, viene desde antes. ¿Ya? Vamos avanzando. Ningún mandamiento es una imposición. Esto queda a criterio de cada persona. Usted sabe si le va a hacer bien o no le va a hacer bien. Como hay muchas cosas en la escritura que queda como a disposición o al libre albedrío de la persona, querer cumplirla o no querer cumplirla. Pero si mi vida no ha tenido liberación, no he tenido la bendición que he querido, comience, amado hermano, a celebrar este Shabbat. Comience a celebrar, a guardar este día santo, y va a ver cómo su vida en su hogar, cómo el ambiente espiritual también del hogar cambia. De verdad, se siente una atmósfera de santidad, se siente que ángeles están, y de verdad ángeles vienen a acompañarnos en Shabbat. Tenemos que creer eso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel los hace. Nosotros somos injertados al pueblo de Israel para también recibir esta herencia, no solamente recibir los beneficios, sino hacer nuestra parte. Toda responsabilidad también trae consigo también su beneficio. Ahora, quiero enseñar lo siguiente. Lo que le acabo de decir es lo siguiente. Hay mandamientos que no son imposición. Dios no le impone estos mandamientos a nadie. Pero hay unos mandamientos que, aunque el hombre no los haga, va a repercutir igual, a favor o en contra. Me voy a dar a entender. Por ejemplo, hay un mandamiento que la gente no sabe que es un mandamiento quizás, y lo están haciendo sin saber, y el beneficio lo van a obtener de igual forma como si lo supieran. Uno de ellos es el quinto mandamiento, que es honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Dice que es el primer mandamiento con promesa, pero los que estudiamos la Torá o la Cábala sabemos que es el segundo mandamiento con promesa, porque el primero es el Shabbat, el cuarto mandamiento. Bueno, pero este mandamiento de honrar a nuestros padres y a nuestras madres, mire, hay mucha gente que quizás nunca tomó una Biblia, nunca escuchó la palabra Torá, nunca escuchó la palabra Cábala, y quizás nunca escucharon la palabra mandamiento o pronunciaciones. Pero sin embargo, el amor que ellos le tuvieron a sus padres los hicieron honrar, los hicieron respetar, los hicieron amarlos, bendecirlos, cuidarlos en su vejez. Y por esa razón, sin saber ellos, estaban cumpliendo un mandamiento. Y el universo no hace excepción de personas. El universo funciona de acuerdo a leyes fijas. El que siembra, cosecha. Y eso va a suceder aunque usted no lo quiera. Entonces, es como la persona que se compra un vehículo y ni siquiera ha sacado la licencia de conducir y no se sabe las leyes de tránsito. Entonces, esta persona no se sabe las leyes del tránsito y se va con su vehículo por la carretera. Y se pasó un disco pare, un stop,
o no respetó las leyes del tránsito y viene una autoridad y lo detiene. Esta persona no le va a poder decir, ¿sabes qué? No tenía idea. No se va a excusar, es que mañana voy a empezar a estudiar la ley del tránsito. No tiene excusa. La autoridad le va a tomarle la factura correspondiente a la multa o a la infracción que esta persona cometió. El universo hace lo mismo. Muchas personas no saben que están infringiendo leyes espirituales y por ende son esclavos de un sistema kármico o universal. Y el universo le pasa factura, tanto para bien o tanto para mal. Por eso, personas que han honrado a sus padres sin saber el mandamiento, les ha ido bien. Usted ve personas que han vivido... ¿Quién no conoce alguna persona que ya tiene 100 años de vida? O que vivió 102, 115, 90 años de vida. ¿Quién? Yo creo que todos aquí hemos conocido personas que llevan años de vida. Esperemos nosotros también vivir muchos años. ¿Y sabes cuál es uno de los secretos para vivir muchos años? Es honrar a nuestros padres. ¿Qué dice el mandamiento? Dice, honrar a tu padre y a tu madre para que tus días, dice, sean alargados. Otra versión dice, para que te vaya bien en la tierra. Cuando nosotros venimos a este plano físico, del mundo espiritual, hicimos un acuerdo con el Creador. Y quizás ese acuerdo conllevó vivir 70, 80 años. Pongámosle 80 años. Cada uno viene con un acuerdo del Creador de vivir 80 años. Depende de nuestra acción ahora aquí en la Tierra, si esos 80 años aumentan o disminuyen. Si no, el mandamiento no existiría, honrar a nuestros padres para que nuestros días sean alargados. Entonces, ese mandamiento nos va a ayudar bastante a vivir más años de lo que corresponde o a disminuir. Por eso es importante honrar a nuestros padres. Personas que no honran mueren prematuramente, a los 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, y nunca fue el propósito del Creador que esas personas vivieran ahí. Preguntémonos cómo han sido ellos con sus padres. Pregúntese, o pregúntele a cualquier persona, o si sabe de alguien que murió joven, ¿por qué murió? ¿Sabes por qué? Porque no honraron a sus padres ni a su madre. Por otro lado, tiene gente que vive 100 años, 110 años, 90 años. ¿Y saben por qué? Porque han aprendido a honrar a sus padres como corresponde. Entonces, este mandamiento, lo conozcan o no lo conozcan, va a tener el mismo efecto, tanto positivo y negativo. ¿Ya? El otro es Shabbat. Y yo le voy a mostrarle por qué. Yo quiero tomar este párrafo, póngame atención. Voy a leer un poco para que entiendan lo que dice la escritura. Mire, así como existe el día de reposo, también existe el año sabático. El año sabático. ¿Quién ha escuchado hablar del año sabático o sabático? Que es el año donde la tierra tiene que descansar. En Levíticos 25, verso 3 dice lo siguiente. Durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos. Pero llegando el 7º año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos ni podarás tus viñas. No cegarás lo que haya brotado, sino que por sí mismo ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. Sin embargo, dice, de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, podrán comer, no solo tú, sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente transitorio entre ustedes. Así como existe el día de reposo, llamado Shabbat, también existe y es una ley que el pueblo de Israel tenía que cumplir, de trabajar, cultivar la tierra. Usted sabe que para trabajar y cultivar la tierra se necesita castigar la tierra, picarla, enterrar lechuzos con pala, y eso es castigar la tierra, para que pueda producir el fruto.
Por eso usted a veces no se entiende por qué ha pasado tanto castigo, por decirlo de una forma. Porque ha sido tan maltratado quizás en alguna área. ¿Es por qué? Porque está a punto de dar frutos. Pero la tierra tenía que estar por 6 años pasando y pasando y pasando martirio, por decirlo de una forma, para darle al pueblo su, su cultivo, su ganadería, sus frutas, sus huertas, todo eso. Entonces, el 7.º año era un día de reposo. Tenían que dejar que la tierra descansara, sin maltratarla, sin estropearla, y solamente la tierra por sí sola iba a producir lo que correspondiera para que a nadie le faltara, pero no tenía que castigar la tierra con el trabajo. Vamos a ver qué pasó, qué hizo el pueblo de Israel. Mire, por años quizás, cuando se le da un mandamiento al principio lo hicieron. Hay algo que pasa con la naturaleza del hombre. ¿Y sabe cuál es la naturaleza del hombre? Es el afán. La naturaleza del hombre es dejar de confiar en el Creador. Se desespera. Y eso está muchas veces intrínseco en nosotros. Que cuando quedamos sin trabajo, automáticamente, ¿qué hacemos? Decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo pago mis cuentas? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo lo voy a hacer? Y empieza la desesperación. Y eso le pasa a cualquier persona. Y lo que menos hacemos es decir, si Dios hasta este día me ha bendecido, no va a ser la excepción. De aquí en adelante Él me va a seguir bendiciendo. Es algo que yo desde muy pequeño aprendí. A trabajar mi fe desde que tenía 16, 17, 18 años. Y cuando empecé a ver que Dios en todas las situaciones más difíciles de mi vida me sacó victorioso, de ahí en adelante dije, nunca más voy a dudar de mi Creador. Nunca más voy a dudar del Dios que tiene el oro, la plata y la bendición y es dueño del universo. Mire, ese que le estoy nombrando es su Padre. Ese que le estoy nombrando es su Señor. Es el Dios que le permitió a usted venir y tener una experiencia maravillosa, humana aquí en la tierra. Y no solamente venir a sufrir, no, venir a disfrutarla. Venir también a compartir esta luz que el Creador le ha dado a cada uno. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel? Por años cultivaba la tierra y el 7.º año quizás entró la desesperación. ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué voy a hacer? Si no cultivo no voy a tener bendición. Y eso es desconfianza. Por eso la Escritura nos dice, confía en el Creador. Si Él viste los lirios del campo y alimenta las aves del cielo que nos saben pedir, ¿cuánto más tú, dice la Escritura, que eres mayor que un ave y que un lirio? Y ellos no viven desesperándose. Entonces Dios nos enseña confianza, emuná, en cada escritura, amado hermano. La escritura completa nos habla de emuná, nos habla de fe, de confiar en Él, en su provisión, en cambiar nuestra percepción. El pueblo de Israel no entró en desesperación, entró ahí. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Y sabe lo que hicieron? Se olvidaron de guardar el año sabático y castigaron la tierra. ¿Sabe cuántos años el pueblo de Israel se olvidó de ese mandamiento? 490 años. ¿Y qué fue lo que dije anteriormente? Que hay leyes espirituales que aunque la persona los conozca o no los conozca, el universo le va a pasarle factura. Vamos a ver qué dice Jeremías 25:4. Yo dije 490 años, el pueblo de Israel no descansó y no respetó este mandamiento. Y el universo o el creador estaba tomando apuntes de cada año. Mire, Jeremías 25:4. Dice el profeta, además una y otra vez el Señor le ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no lo han escuchado, ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban, dejen ya su mal camino y sus malas acciones, así podrán habitar la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. Verso 6. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me irriten con la obra de sus manos y no les
haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Ahí en Jeremías, donde estamos leyendo en el verso 12, dice lo siguiente: pero cuando se haya cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Ahora, ¿cuál fue el motivo? Perdón. ¿Cuál fue el motivo que estuvieron 70 años cautivos en Babilonia? El profeta le dice: ustedes se olvidaron de mis mandamientos, se olvidaron de mis preceptos y comenzaron a adorar otros ídolos. Todo comienza con algo. Cuando yo me comienzo a desentender y a desconfiar de la palabra del Creador, automáticamente comienzo a confiar en otros ídolos. Mire, confiar en el materialismo, confiar hasta en nosotros mismos, es confiar en un ídolo que está en contra del Creador. Nosotros mismos a veces levantamos ídolos de nosotros mismos, diciendo: yo me las puedo, yo soy capaz. Si el creador, y empezamos a depender de nuestras fuerzas, de nuestra habilidad, más de la habilidad o de la palabra que el Creador nos ha dado. El pueblo de Israel se desentendió. Entonces, por desentenderse, quizá a lo mejor comenzaron infringiendo Shabbat y después comenzaron también no cuidando y no respetando el año sabático. Por ende, pasaron 490 años, saque la calculadora, 400 años, 490 años dividido por 70 da, da un año sabático por cada año. 6 años tienen que trabajar y el séptimo tienen que descansarlo. Y esa la división nos da 70 años. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que tomar al pueblo de Israel y volverlos a la esclavitud en Babilonia. Ellos comenzaron no entendiendo este mandamiento y por ende comenzaron después a adorar otros dioses, fueron desobedientes y se olvidaron de todo esto. Mire lo que dice este verso. Aquí, en segundo libro de Crónicas 36:21, mire y escúcheme bien. Dice: para que se cumpliese la palabra de Hachem por boca de Jeremías. Ya, ¿qué fue lo que habló Jeremías? Lo acabamos de leer. Ustedes hicieron esto, desobedecieron, ustedes transgredieron la palabra, fueron desobedientes, se fueron en contra ídolos, pero el profeta le dice: pero pasando los 70 años yo voy a castigar al rey de Babilonia. ¿Sí o no? Eso lo leímos en Jeremías. Ahora miren lo que dice en Crónicas, segundo libro de Crónicas 36:21. Póngame atención. Para que se cumpliese la palabra de Hachem por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. El universo le pasó la factura al pueblo de Israel, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Por 490 años ellos se olvidaron del mandamiento, se olvidaron de guardar la tierra, de cuidarla. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Los vuelve a tener esclavos, los exilia en Babilonia y, claro, todo el plan del Creador, también está la rebeldía del pueblo de Israel, pero ¿qué hizo el Creador? Hizo que esta gente estuviera ahí exiliada mientras la tierra recuperaba cada año que no tenía que descansar. Hay leyes espirituales como esta que no pasan desapercibidas. Nosotros quisiéramos a lo mejor desentendernos, pero el universo pasa factura. Hay algo que dije el otro día en una predicación con respecto a esto. Es tan importante guardar el reposo. Hay un tremendo secreto que aún la ciencia
lo enseña o lo aplica. Mire, cuánta gente que está enferma va al doctor y el doctor le dice, ¿sabes qué? Necesitas hacer 3 días de reposo, 1 mes de reposo. Hay gente que nunca en su vida, amado hermano, mire, y esto se lo digo no por echarle miedo, sino que es una alerta. Y se lo digo por experiencia propia. Yo se lo voy a decir porque yo lo viví. Desde que comencé a trabajar, jamás me tomé una licencia médica. Yo empecé a trabajar a los 18 años. Estudiaba, trabajaba, siempre fui bien esforzado en esa área, pero nunca en mi vida me tomé una licencia médica. El secreto de Shabbat lo vine a conocer hace 5 o 6 años atrás aproximadamente, a celebrar Shabbat. Cuando entré en el mundo de la Torá y a ver esta bendición, comencé a celebrar Shabbat. Pero de ahí hacia atrás, nunca, amado hermano, tomé una licencia médica, nunca me tomé vacaciones en un trabajo, jamás. Trabajaba y nunca en mi vida, como trabajaba en construcción y en algunos trabajos, te renovaban contrato y no te dejaban descansar. No sé si aquí a alguien le ha pasado eso, pero hay muchos trabajos acá en Chile que te hacen trabajo por etapas. Termina una etapa y te hacen contrato al tiro, no te dan tiempo de descanso o de vacaciones. Cuando llegó el tema de la pandemia, yo realmente, quizá algunas personas se ríen porque yo me burlaba de este virus. Yo decía, no, esto es un sistema, algo para controlar al ser humano, y quizás muchos pensaron así. Hasta que un día me tocó este virus. Tuve prácticamente y me agarró de una forma brutal. De pesar casi 82 kilos, bajé a 67 kilos. Casi 15 kilos perdí. Mis huesos se deshicieron, los cartílagos. Estuve a punto de quedar inválido. Tuve 10 meses con licencia médica, sin salir a ningún lado, estar en mi casa. Entendiendo todo lo que acabo de leer, yo eso lo entendía y dije, el universo me pasó la factura, quizás por no guardar Shabbat o no tomarme el reposo que correspondía. Y el universo me hizo lo mismo que Dios le hizo al pueblo de Israel, me metió en exilio, hasta que la tierra haya gozado el reposo adecuado. Nosotros, cuando comenzó la pandemia, las fábricas, el mundo entero paralizado, no estoy hablando de un país, el mundo entero se paralizó. Veíamos como empresas, industrias a nivel nacional, industrias que importaban para otros países, toda industria se detuvo, toda la gente encerrada en sus casas. ¿Y sabe lo que hizo la naturaleza? Comenzó nuevamente a descansar. El hombre no tiene conciencia de lo importante que es el reposo. Y Dios de una u otra forma, a cada cierto tiempo, manda a la humanidad a descansar a sus hogares. Vea, busque en internet, busque las pandemias que se han dado, la gente descansando, fábricas. Y a veces esto pasa, ¿por qué? Porque la conciencia colectiva del hombre no tiene respeto con las leyes, tanto espirituales y naturales. Le da la gente, amado hermano, cuántas empresas, mira, hay gente que no le importa perder. Ellos maltratan a la gente, lo hacen trabajar de lunes a lunes sin descanso. Entonces, ¿qué pasó con esto? La gente que nunca a lo mejor tuvo un descanso, tuvo reposo, fueron a descansar a sus hogares. 4 meses, 5 meses, el tiempo que duró la pandemia. Fue un descanso total, tanto para la gente y tanto para la tierra. La tierra, miren, busquen las imágenes de la naturaleza, comenzó a cambiar el clima, los animales comenzaron a pasearse por entre medio de las calles, cosa que antes nunca se veía. ¿Por qué? Porque no había hombre, no había humano castigando la tierra. Entonces todo esto comenzó. El descanso es importante, amado hermano. Por eso Shabbat es más que un mandamiento. Shabbat también tiene que ver con las leyes espirituales. Es mejor descansar de forma alegre y recompensar todo lo que Dios nos ha dado y conmemorar ese día, que quizás una enfermedad nos lleve hasta 4 o 5 días en reposo. ¿Por qué? Porque no hemos sabido guardar el reposo cuando cuando el Creador no nos lo pide. Y eso pasa. Entonces, Shabbat es más que un mandamiento. Hay leyes espirituales que conllevan a esto. Vemos el caso de Israel.
con los 70 años de exilio para que la tierra, y literal dice la escritura, dice ahí, hasta que la tierra haya cumplido el reposo, hasta que los 70 años hayan pasado. El universo pasa factura. Cuando nosotros vemos por qué pasan ciertas cosas en el mundo entero, esto es como un vaso de agua. Mire, yo aquí tengo un vaso de agua, ¿lo ven? Y este vaso de agua, si yo lo comienzo a llenar con una gota, una cucharada de agua, al principio no se va a llenar, ya está casi rebosando, pero si yo le sigo echando agua, esto en algún momento va a rebosar, se va a desparramar. Y esto pasa con la conciencia colectiva del hombre. Gente que le desea mal a otras personas, gente que le desea la muerte a otras personas, quizás no lo está matando, pero en algún lugar ese vaso se está llenando y cuando rebosa, causó lo que tenía que causar. El universo pasa cuenta, pasa factura. Por eso tenemos que nosotros, que ya hemos elevado nuestra conciencia, lo que nosotros hagamos podemos inclinar la balanza al lado positivo. Mire, esta enseñanza y esta reflexión yo se las quiero dar. Aparte que es un deleite celebrar Shabbat. Es un deleite, disfrute, si tiene la oportunidad de descansar, descanse. Hay gente que trabaja de lunes y el día de descanso o el día que les toca reposar están trabajando, no lo haga. Descanse, disfrútelo, porque el Creador, si le dio el maná durante 6 días, no tenga duda que le va a darle la doble porción que usted necesita para su día de descanso. Y cuando comience nuevamente el día laboral, tenga por seguro que Dios le va a volverle a proveer y ese maná y esa bendición va a volver a fluir. Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Este secreto es muy bueno, muy maravilloso. Por eso Shabbat es más que un mandamiento. Voy a frenar la grabación y voy a dejar un tiempo de comentario.